Hoy nos toca empezar un tema nuevo, entonces vamos a orar por él y para disfrutar de esta serie. Vamos a orar. Señor, gracias por este día y gracias, Señor, porque podemos conocerte a través de tu palabra, podemos saber, Señor, cuál es tu carácter y qué opinas, mi Dios, de nuestro estilo de vida, Señor, y cómo quieres tú que vivamos, mi Dios. Gracias, Señor, porque tú nos creaste con un propósito. Como cantábamos, nuestra vida es para ti, Señor. Fuimos creados, mi Dios, para amarte, para alabarte. Y, Señor, te rogamos, Señor, que entendamos justamente esto, la razón de nuestra vida, Señor, y conocer justamente el principio de nuestro existir. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy con una nueva serie. Una serie que ya me tocó enseñarla en el Instituto Bíblico. Se divide en dos materias, realmente es una sola sección de la Biblia que se llama el Pentateuco. Podemos dividir la Biblia en varias secciones, si quieres ponerla, en varias secciones. Por ejemplo, empezaríamos con el Pentateuco, luego están los libros históricos, tenemos libros poéticos, tenemos libros proféticos, profetas mayores, profetas menores. Entramos al Nuevo Testamento, igual tenemos una división, los evangelios, un libro histórico, que sería Hechos. Algunos ponen libros históricos, los 4 evangelios y Hechos. Luego tenemos las epístolas de Pablo, tenemos las epístolas generales y el Apocalipsis. Entonces, hay una sección. La primera sección que encontramos nosotros en la Biblia sería justamente esta, el Pentateuco. Penta, de aquí vamos a ver un poquito en cuanto al significado del Pentateuco. Penta significa 5, teuco tiene que ver con 5 rollos o estuches. Vamos a ver un poquito. Antes de esto, ¿cuáles son los objetivos de este estudio? A ver si me funciona este. El Pentateuco, tenemos aquí, dice, es el nombre con el que se le conoce a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, que serían Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos son los primeros 5. Esto, de ahí que viene el nombre justamente de Pentateuco. En hebreo, a esta sección de libros le llaman la Torá. Es conocido como la Torá. Y Torá significa enseñanza o instrucción, lo cual sería un concepto más amplio. Algunos le llaman así sencillamente la ley. Ahí no se alcanza a ver una parte que dono blanco. Ley, muchos lo conocen como la Torá, como la ley, pero el tema de enseñanza e instrucción es un poco más amplio que solamente leyes. Y es parte de lo que vamos a ir estudiando también mientras avancemos en ello. Ahorita nada más vamos a ver brevemente una introducción. Torá en griego se le llama Pentateuco. Entonces los judíos le llaman Torá. En griego, en la traducción de la Septuaginta, se le conoce como Pentateuco. Esencialmente el título significa libro dividido en 5 estuches, rollos o volúmenes. En otras palabras, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio sería considerado para los judíos como una sola sección, como un solo libro que tendría, por decirlo así, 5 grandes volúmenes. Siempre el tamaño de un rollo pues limitaba la cantidad del escrito, y este libro, un solo libro, se consideraba uno. Estaba dividido en estos 5 estuches que tenemos nosotros, separados en 5 libros. No sé si me explico bien, hago mucho lío para explicarlo, pero espero que sea claro. Paternidad. ¿Qué significa paternidad? ¿Quién lo escribió? ¿Sí? El Pentateuco fue escrito por Moisés. Aclaro un punto aquí. Este estudio no lo vamos a tener propiamente como una predicación, ¿sí? La manera de estarlo estudiando es más bien como una clase. Si bien quiero adaptarlo yo un poco más a cómo es una clase en el Instituto Bíblico, a cómo es una clase en la iglesia, en un grupo quizás que vamos un poco más rápido, entonces quiero yo pedirles que estén prestando atención, que se esfuercen, porque eso es una clase que vamos a ir
viéndola el Pentateuco de una manera expositiva, capítulo por capítulo y avanzando sobre él. ¿Quién escribió entonces el Pentateuco? Moisés. ¿Cómo sabemos nosotros que fue Moisés el que escribió este libro? Hoy en día ha sido muy atacado el Pentateuco, mucho, por los críticos, ¿sí? Sobre todo algunos llamados la alta crítica. La alta crítica lo que trata de explicar más bien es ver el texto, ver todo lo que es la Biblia, negando particularmente todo lo que sea sobrenatural. Todo lo que sea sobrenatural no existe. Y ahora también ha sido atacado este libro en cuanto a quién escribió justamente el Pentateuco, algunas secciones, por ejemplo, Génesis, mencionan algunos que fue escrito por lo menos por dos autores. Alguna dice, bueno, es que uno es el yavista, otro es el eloísta. Nunca han sabido realmente quién es quién. Nada más le dicen el yavista porque usa el nombre de Yahvé, otros el eloísta porque usa el nombre del Elohim, pero eso ha sido algo, una teoría moderna, ¿sí? Tiene menos de 100 años esa teoría, no es algo que ha sido aceptado antes. Particularmente menciono que siempre se ha aceptado que Moisés fue el escritor. Y podríamos hablar de varias evidencias. Algunos dicen es que Moisés en ese tiempo no sabría escribir, pero fue educado ¿dónde? En la corte de Faraón. Tuvo la educación necesaria para aprender a hacer los escritos y demás. Hay muchas otras cosas que podrían tener como ataque que hoy no voy a ahondar en ellas. Particularmente me gustaría mencionar algo específico. Jesús mencionó que el Pentateuco fue escrito por Moisés. Por lo menos ahí tenemos 4 pasajes. Marcos 12:26, Lucas 24:44, Juan 7. A ver si me ayudan a leerlos así rápidamente. Los repartimos y quien lo tenga, por favor, que lo lea con voz fuerte. ¿Ok? Vamos a leerlos. ¿Quién tiene el primero? Marcos 12:26. El libro de Moisés, es decir, en el Pentateuco se le adjudicó a Moisés. Lucas 24:44. La ley de Moisés es claramente referido ahí como la Torá de Moisés, ¿sí? Juan 7:19. Ok, y uno más, Juan 5:46 y 47. Podríamos argumentar muchas cosas, pero yo creo que es definitivo para nosotros que si Jesús dijo que el Pentateuco, que Génesis fue escrito por Moisés, entonces el Pentateuco fue escrito por Moisés. Argumentos hay, podríamos conocerlos, les animo si ustedes tienen la oportunidad de estudiar un poco más, pero creo que por ahora esto nos basta. Por otro lado, podemos decir también que sí, en el libro del Pentateuco, sí hay lo que llamaríamos algunos postmosaicismos, palabra rara para decir algo tan sencillo como cosas escritas después de Moisés, ¿ok? Es decir, sí podemos encontrar en el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio anotaciones que se agregaron posteriormente. Por ejemplo, en el último libro, Deuteronomio, aparece la muerte de Moisés, así que sería complicado pensar que Moisés narró su propia muerte. Entonces no entenderíamos eso. Hay otro momento donde dice, hablando de Moisés, y llega un versículo donde dice, y este era el varón más manso de todos los hombres. Entonces no sería muy lógico que Moisés se adulara a sí mismo. Entonces sí podemos encontrar pequeñas secciones. Por ejemplo, en un momento se habla de Dan, la ciudad de Dan. Y obviamente la ciudad de Dan fue fundada hasta después de la conquista de la tierra.
Y Moisés no estuvo en la conquista de la tierra, si ustedes lo saben. Entonces podríamos mencionar nosotros que sí puede haber post-mosaicismos, pero son solamente como si fuesen anotaciones. No es el autor del libro en general, el post-mosaico, sino que es Moisés. ¿Queda claro? Muy bien, entonces vamos a seguir. Ahorita estamos viendo solamente una introducción al Pentateuco. ¿Por qué es importante entender o estudiar el Pentateuco? Tenemos aquí algunas razones, ¿sí? Primero dice, el Pentateuco abarca desde la creación hasta la muerte de Moisés. Por ello, pues va a ser importante entender el periodo histórico. El Pentateuco podríamos mencionar que es una de las secciones de la Biblia que más años incluirían. Desde la creación, estaríamos hablando, si nosotros somos bien bíblicos y decimos yo quiero creer la Biblia letra por letra, palabra por palabra, lo cual les animo a hacerlo porque hay razones para creerlo y hay evidencia que lo sustenta. La tierra tendría alrededor de 6,000 años, un poquito más de 6,000 años, moviendo y adaptando algunas cositas, podríamos llegar a lo mucho a unos 8,000 años, no más de eso. Entonces creemos nosotros que la Tierra es un planeta joven. Vamos a entrar en algunos detallitos en cuanto a esto cuando lleguemos a Génesis. A mí me gustaría que ustedes lo conozcan, que así como muchas veces nosotros se nos ha dicho tanto una cosa y decimos hay evidencia que lo demuestra, lo que queremos aprender es que la evidencia necesita ser interpretada para llegar a conclusiones. Y a como se ha juzgado la evidencia que hoy ven, ha sido interpretada con un prejuicio y llegan a una conclusión, lo cual serían los millones de años. ¿Cuál sería el prejuicio? Dios no existe. Ante eso, Dios no existe, necesitamos interpretar lo que vemos hoy. Hay vida. ¿Cómo se originó la vida? Entonces empieza uno a razonar, a meditar, pero Dios no existe. Para que la vida exista sin Dios, la única explicación es miles de millones de años. Eso será el único. Una explosión, un granito de polvo explotó y de ahí llegamos nosotros con el tiempo. Todo es posible si le pones mucho tiempo. ¿Ok? Vamos a entrar un poquito más a esos detalles. El Pentateuco entonces abarca desde la creación hasta la muerte de Moisés. Es importante estudiar Pentateuco por varias razones. Tenemos aquí algunas de ellas. Doctrinalmente, los grandes temas de la Biblia, las grandes doctrinas de la Biblia se encuentran en una forma embrionaria o encapsulada en el Génesis. Cuando nosotros queremos estudiar alguna doctrina, es importante estudiarla desde su primera aparición. De hecho, la primera aparición marca cosas bien importantes. Vamos a pensar en algo. Estudiemos el plan de salvación, ¿sí? Vital, ¿no? Para nosotros. Conocer la redención. Entonces comenzamos nosotros a predicar el evangelio y ¿qué es lo primero que le decimos a la gente? Si te mueres hoy, ¿a dónde vas a ir? ¿No? Ahora, hay una realidad ante esto. ¿Y cuál es la realidad que nos va a llevar a nosotros como cristianos a predicar el evangelio? Que el no creyente se encuentra condenado. ¿Por qué se encuentra condenado? Porque ha pecado. Ha pecado. Pero si nosotros vamos y decimos, ¿sabes qué? Yo creo que la historia de Adán y Eva es un cuento de hadas, que alguno me ponía ayer una nota por ahí, decía, la Biblia es tan creíble como el cuento de los 3 cochinitos. ¿Y alguno pensaba eso? ¿Sabes? Si Adán y Eva no existieron, entonces, ¿qué es el pecado? Porque el pecado se origina ahí. Dice, la base de la doctrina tiene que ver con que Adán y Eva introdujeron el pecado al mundo, el ser humano fue contagiado, somos pecadores desde Adán y Eva,
Y así como Adán y Eva introdujeron el pecado al mundo, ¿qué hizo el postrer Adán? Quitó el pecado. Entonces, si el primer Adán no introdujo el pecado, el postrer Adán tampoco quita el pecado. Entonces, el pecado es más bien algo inventado, es algo moral, es algo como que el cerebro evolucionó, una sección del cerebro que inventó la moralidad. Y pues sencillamente el pecado se podría quitar evolucionando. Vamos a ir mejorando. Entonces, ¿de qué sirvió la muerte de Cristo? ¿Para qué murió Jesús? Si tú quitas los primeros capítulos de Génesis, fíjate, estamos hablando del pecado, es el nombre de la doctrina, la amarteología, es la teología del amarantos, significa el pecado, no tiene caso. La teología propia, la doctrina de Dios el Padre comienza en Génesis 1:1. La antropología bíblica, que sería la doctrina del hombre, comienza en Génesis 1:2. Génesis 1:1, Génesis 1:2. Génesis capítulo 1, capítulo 2, no 1:1 y 1:2. En fin, cada una de las doctrinas básicas las encontramos desde el Génesis. Y cuando nosotros negamos primer capítulo que Dios creó, ¿dónde vamos a parar a negar? No, es que no puede ser posible que Dios haya creado en 6 días. Oye, pero tampoco podría ser posible el diluvio. ¿Y la Torre de Babel? No, tampoco. ¿Y la resurrección de Cristo? Pues tampoco. Entonces, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe. Por eso es importante doctrinalmente. Dispensacionalmente, 5 de las 7 dispensaciones se encuentran en Génesis. Así que es importante entender esto. 5 en el Pentateuco, 4 en Génesis y la quinta ya entramos en Éxodo. 2 de los pactos más importantes fueron introducidos justamente en el Pentateuco, que vamos a estudiar. Históricamente, provee un eslabón indispensable entre la era primitiva y el origen de la nación de Israel, que también estudiaremos a detalle. Y tipológicamente nos provee un significado de las figuras del Nuevo Testamento. Y abundan ahí. Vamos a encontrar cómo en Génesis no puedes tú entender para nada el Apocalipsis sin Génesis. Y vamos a entrar un poquito ahí. Por eso es bastante importante el Pentateuco. El Pentateuco, podríamos nosotros hablar de... Vamos a empezar con Génesis. Aquí en esta no está anotado, empezamos con Éxodo por una razón. En el Instituto Bíblico se estudia Génesis como una materia independiente y después las otras 4 materias. Empezamos con Génesis, luego llegamos a Éxodo. Éxodo se ve desde Egipto hasta el monte Sinaí. Luego avanzamos también el final del Éxodo y Levítico, vamos a ver las instrucciones en el monte Sinaí. Después veríamos Números, los 40 años de viaje en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Deuteronomio sería la predicación de Moisés, repitiendo las instrucciones dadas anteriormente a una nueva generación. Y así completamos ya todo lo que sería el Pentateuco. Ahora, entrando particularmente aquí al Génesis como una breve introducción, todavía no. El Génesis... Yo ya lo he estudiado en alguna ocasión aquí con la iglesia. ¿Quién estuvo en ese tiempo? Mayra, Heriberto, ¿no estuvieron? No. Goyo, Mayra y Goyo. Entonces, los demás pregúntenle a ellos. No. Yo estaba pensando, bueno, voy a empezar por Éxodo, pero viendo, pues fue hace algunas dispensaciones atrás. Entonces, lo vimos en la clase de estudio bíblico que tenemos los martes, con detalle. Avanzamos despacito, con detalle ahí. Entonces, lo que veo ahora como necesidad es volver a empezar con Génesis, pero lo haríamos de una manera mucho más rápida. En aquel tiempo, tomando todos los martes de estudio bíblico, viendo a detalle, tardamos cerca de 2 años con Génesis. Así que no me gustaría yo tomarme tanto tiempo. Así que vamos a ir viendo eventos claves del Génesis y estudiar como tal esos eventos claves. Podríamos hablar de 4 grandes eventos.
en cada uno de ellos podríamos tomar nuestro tiempo. Primero tenemos la creación, la caída, el diluvio y Babel. Esos son capítulos 1 al 11. Así que la primera mitad, bueno, no es la mitad en tamaño, pero la primera sección del libro de Génesis la deberíamos como grandes eventos. Y recordemos que son 4. Aquí están: creación, caída, diluvio y Babel. ¿Ok? Y después vamos a tener 4, la segunda sección, 4 grandes personajes. Es fácil bosquejar Génesis, porque estos 4 grandes personajes son Abraham, Isaac, Jacob y José. Está ahí mencionado Esaú también, pero son 4 grandes personajes. Eso, recordemos, vamos a, antes de explicar un poquito de la siguiente lámina, ¿quién lo recuerda? La primera sección. Génesis, 4 grandes eventos. ¿Cuáles son los 4 grandes eventos? Creación, caída, diluvio y Babel. ¿Listo? Y después 4 grandes personajes. ¿Cuáles son? Isaac. Ahí está. Ahí tenemos el bosquejo. Así de fácil lo vamos a bosquejar. A partir de aquí empezaremos Éxodo. Y como no vamos a ver Éxodo, voy a pedir, Rollo, si me cambies ya las diapositivas al de Génesis. Esto hoy pretendo avanzar lo más posible en una introducción a cada uno de esta. Bueno, ya vimos la introducción al Pentateuco en general. Ahora una pequeña introducción al libro, ya directamente al libro de Génesis. Déjenme acomodo mis notas y aquí lo tengo. Ok. Génesis sería el libro de los comienzos. Esencialmente, Génesis tiene el propósito de explicarnos los orígenes. ¿Orígenes de qué? Hay varias cosas que nosotros vemos aquí como que explica justamente eso. Significado. ¿Qué significa propiamente Génesis? Creo que ahora no me hace caso A ver si me lo cambias, por favor. Lo voy a reiniciar acá. Significado de Génesis. Sería comienzo o generación. La palabra Génesis tiene que está relacionado con generación. Y justamente es eso lo que vamos a estar viendo, lo que son los comienzos. El autor, creo que ya quedó claro en la introducción, es Moisés. Juan 5, 42 al 47. Habla en otro pasaje más que claramente ahí que fue Moisés el que escribió el Génesis. ¿Qué comienzos vemos nosotros aquí en el Génesis? Tenemos aquí varios. Por ejemplo, el comienzo de la creación. Dios creó todo lo que existe, lo vemos explicado aquí. Segundo, el comienzo del hombre. ¿De dónde viene el hombre? Hoy se han dado muchas teorías. Algunos se ríen de esto, pero son teorías que la gente cree. Veía una nota en un periódico, si alguno tiene se la puedo pasar. Decía 4 teorías modernas acerca del origen de la vida. Y empiezan a hablar, por ejemplo, una teoría tiene que ver con los hielos de los casquetes polares. Otra teoría tiene que ver con el mar. Otra teoría tiene que ver con lo que llaman el caldo primitivo que se originó la vida ahí. Y la tercera teoría, que por cierto está teniendo mucha fuerza hoy en día, se llama la teoría de la panspermia, que ya en una ocasión la mencioné. Como no pueden explicar el origen de la vida, o sea, dicen las moléculas se acomodaron solitas y de pronto las moléculas aprendieron a reproducirse y se hizo vida. Es más, un virus se sabe reproducir y el virus no está biológicamente vivo, no tiene vida biológica. Es sencillamente cadenas de ADN, cadenas de información, es como un programa genético, pero no tiene vida biológica. Y el ser humano no ha podido crear ni así que se origine en artificial una pequeña sección, ni siquiera, ya no llamemos de ADN, ni siquiera de ARN, que sería la mitad del ADN, una sección nada más, que es originaria de la otra. Es
un tema complicado ahondar ahí, pero la vida, dicen ellos, como no la pueden explicar acá, la cuarta teoría del origen de la vida es la panspermia. ¿Qué es esto? Pues se originó en otro lugar del universo, no sabemos dónde, por ahora no podemos explicar dónde, pero nos cayó en un meteorito. ¿Han escuchado eso? Es muy común que dicen que vino, mandaron al Rosetta, a la sonda Rosetta, al cometa para ver si encontraba algo ahí, no encontró nada. En fin, no se puede explicar aún. El pecado y la salvación tienen su origen también ahí en Génesis. Hay algunos retos que nos vamos a encontrar con ellos, retos de interpretación. Bueno, yo llego al Génesis y ¿qué? ¿Cómo lo voy a interpretar? Esto es vital. Saber cómo interpretar la Biblia es sumamente vital. Esto es otra materia que se llama hermenéutica. Hermenéutica tiene que ver con cómo interpretaré. Pero como no tenemos el tiempo para ahondar en las reglas particulares de la hermenéutica, les voy a dar algunos puntos bien clave y explico. Primero, no puedo interpretar de forma alegórica. ¿Qué es una alegoría? Que yo encuentro una verdad y trato de imaginarme qué podría significar eso. Y encontramos nosotros tantas veces, hay programas en Discovery Channel, hay como que el mensaje oculto de la Biblia. Es que la Biblia no tiene mensajes ocultos escondidos que tienes que buscar sumando letras, restando números. No, o sea, no tiene mensajes ocultos. O a lo mejor algunos dicen, sí, aquí lo que el autor dice es esto, pero lo que realmente quería decir. Y empezamos a colocar cada uno lo que bien le parece. Con el método alegórico de interpretación, cada uno establece su propia interpretación. Lo que tú interpretas no es lo mismo que yo. Pero recordemos una regla bien importante de la hermenéutica. ¿Cuántas interpretaciones tiene la Biblia? Una. Solo una interpretación correcta. Quizás pueda haber pasajes difíciles que uno cuesta interpretarlos. Podría significar esto o podría significar esto otro. Pero una es la correcta. La Biblia no tiene 2 o 3 o 4 interpretaciones. Tiene una. Así que no vamos a interpretar la Biblia de manera alegórica. Ahorita voy a regresar a la alegoría en un momento. ¿Puedo usar las alegorías? Sí, puedo usarlas, pero no puedo interpretar la Biblia alegóricamente. Usar una alegoría, les voy a poner un ejemplo al final de una alegoría para aplicar. Que tenemos que ser bien cuidadosos de que no pensemos que esa sea la interpretación. Segundo, no vamos a interpretar la Biblia de forma tipológica. La Biblia abunda en tipos. ¿Qué representa, por ejemplo, en un momento vamos a llevar ahí, qué representa el arca del pacto que está dentro del tabernáculo que se construyó en el desierto? Representa a Jesucristo, es sabido. Así que ese es un tipo que tiene un respaldo. Vamos a entender que los tipos tienen que tener una referencia en el Nuevo Testamento para que sea un tipo válido. Y hay otros tipos que también son demasiado evidentes en cuanto a qué es lo que representa. Por ejemplo, el arca del pacto. El arca del pacto es evidente que representa a Cristo, aunque el Nuevo Testamento no nos lo diga. No vas a encontrar ningún pasaje que diga el Nuevo Testamento representaba a Cristo. No lo hay. Pero es evidente que lo es, ¿sí? Entonces, gracias, échame la cara. Muchas gracias. Entonces, tenemos esa interpretación. Más bien los tipos los vamos a encontrar, pero no son nuestro método de interpretación. ¿Ok? Ya explicaré un poquito más en cuanto a ello. Tampoco vamos a interpretar a la luz de hipótesis y teorías científicas que siempre están cambiando. Hoy hay hipótesis, hay teorías. Antes decían que la Tierra era plana, algunos todavía creen que la Tierra es plana y que está sobre tortugas, sobre elefantes encima de una tortuga. Fuera de broma, algunos lo creen, ¿ok? Y
no lo vamos a interpretar a la luz de esas de teorías, sean esas o sean teorías modernas de la ciencia. Mucha gente ha tratado de adaptar lo que la ciencia dice y adaptan la Biblia a ello. Pero la ciencia se ha equivocado una y otra vez y cambian las teorías. ¿Cómo vamos a interpretar? No alegóricamente, no tipológicamente, si bien los tipos y las alegorías podemos aprender a usarlas, tenemos que ser cuidadosos de que no son mi método de interpretación. Por decir, lo que la alegoría va a decir es, no importa lo que el texto dice, lo importante es lo que está escondido. Nuestro método de interpretación es, como dice al final, interpretaremos de manera natural y libre, usando el método histórico, gramático, literal. ¿Qué es esto de...? Son palabras complicadas para explicar algo con detalle, que es importante explicarlo con detalle, pero explicar algo simple. La Biblia significa lo que dice. Así de fácil. Obviamente en un contexto histórico. Tengo que entender que lo que fue escrito en un momento histórico. Ese momento histórico afecta lo que el autor narra. Hay secciones, por ejemplo, que son escritas en un momento histórico por el que Israel estaba pasando y se le dice algo. Entonces tienes que entender eso dentro de su contexto histórico. Gramático. Gramático significa que una A significa A. ¿Sí? Y gramáticamente también hay veces que tenemos que entender qué es lo que el autor dijo con las palabras que usa. Por ejemplo, Jesús usa en un momento la gramática cuando trata de hablar de que Dios es de la resurrección, probar la resurrección. Decían los saduceos, no hay resurrección. Y Jesús le dijo, ¿no habéis oído cómo se presenta a Dios en la ley? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Fíjate cómo usó un pasaje, yo soy el Dios de, para decir que Dios es un Dios de vivos. Porque si fuese un Dios de muertos, la gramática exige que se usase otra palabra. Yo fui. Pero él dijo, yo soy. Una palabra es importante. En un momento hablaba Heriberto también cuando estudiábamos Santiago acerca de ciertas palabras que tienen que ver con el tiempo verbal, y esos tiempos son importantes cuando uno estudia un poquito más. Así que nos da más luz. Método histórico, gramático es que la gramática con la cual está escrita la Biblia es importante, y literal, lo que dice, eso es lo que quiso decir. Vamos a avanzar un poco más en cuanto a esto. Vamos a ver Génesis 1:1, por favor, para ver algunas cosas en cuanto a el Creador. Génesis capítulo 1, versículo 1. Un versículo clave que yo creo que debemos conocerlo de memoria, ¿no? En el principio, Dios hizo los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, perdón. ¿Qué significa esto? Fíjate algunas cosas que vamos a ver aquí. Primero, habla del principio. Aquí, este principio es distinto que el que habla el primer capítulo de Juan, cuando dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto y os anunciamos, ¿no? Está hablando en este momento el principio de ¿qué? Génesis 1:1, el principio de lo creado, en el principio de todo lo creado. Ahora, me llama la atención algo bien importante. Fíjate que la Biblia nunca trata de explicar la existencia de Dios. ¿Qué dice aquí? En el principio creó Dios, ¿sí? En el principio Dios creó. O sea, no está hablando aquí, no explica un origen de Dios, porque Dios no se puede explicar su origen. ¿Por qué? Porque Dios no tiene origen.
Cuando nosotros pensamos en origen de algo, hablamos de un punto de inicio y buscamos ese punto de inicio. Pero ese punto de inicio se mide en una regla y esa regla se llama tiempo. Dios creó el tiempo. Así que Dios está exento de lo que el tiempo afecta. Entonces yo no puedo hablar de un origen de Dios cuando ni siquiera la palabra origen es válida para explicar a Dios. No podemos entenderlo porque toda nuestra mente se mueve en entender las cosas en base a qué, a las dimensiones en las cuales vivimos. Las dimensiones, una de tiempo y 3 de espacio, altura, anchura, profundidad. 3 de espacio y una de tiempo. Ahí vivimos, en esas dimensiones. Todo lo que entendemos, lo entendemos en base a eso. Pero recordemos que Cristo está preparando, dice Pablo en un momento, cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. No se puede describir. ¿Encuentran en la Biblia alguna descripción del cielo? No hay. Oye, que las calles de oro del cielo. No, las calles de oro no son del cielo, son de la Nueva Jerusalén, no es el cielo. La ciudad que desciendes es la Nueva Jerusalén, esa sí se describe con detalle, tiene un tamaño inmenso, es como una luna cuadrada y más o menos del tamaño de la luna, casi como Texas, así ancho, profundo, pero es tridimensional, porque lo mismo que tiene de ancho lo tiene de profundo, lo tiene de altura y la describe. Ahí está el árbol de la vida, está el trono, está... Pero el cielo propiamente donde vive Dios, no hay descripción de ello. Encontramos en algún momento la descripción de la gloria de Dios en Isaías, pero no hay una descripción del cielo. Son cosas que no se pueden describir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ni siquiera las podríamos entender. No podemos describir a Dios, no podemos describir la eternidad de Dios, no podemos describir el origen de Dios. En el principio creó Dios. Punto. ¿Y qué hacemos con la gente que no cree en Dios? ¿Cómo la voy a convencer de que Dios existe? Dice Romanos capítulo 2 que Dios ya se les reveló. Así que dejémoslo a ellos. Ya las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y edad son claramente visibles. Lo he explicado, lo explicaré nuevamente un poco más adelante. Vamos a seguir avanzando aquí en el tema. Ya se me desconectó esto otra vez. A ver si... Ahí está. La creación, por otra parte, tiene algunas características que vamos a verlas aquí. Primero, la creación tiene una característica que es reciente. ¿Qué significa esto? No soporta una interpretación literal de la Biblia, no soporta miles de millones de años. No soporta ni siquiera cientos de miles de años, apenas podríamos ser muy exagerados si diríamos 10,000. Eso es demasiado. Es reciente. Oye, pero ¿qué pasa con toda la evidencia que demuestra que la Tierra tiene miles de años? ¿Qué pasa con esa evidencia? Primero, esa evidencia no demuestra que tenga miles de años. Porque también hay mucha evidencia que demuestra que la Tierra no tiene miles de años. Hay mucha. No tengo el tiempo, me encanta, me fascina el tema y podría yo ahondar y empezar a hacer una conferencia creacionista y demás, pero no es el objetivo. El objetivo aquí es estudiar la Biblia. Así que les animo, tenemos la película, algunos lo han visto, de 6 días o millones de años. Hay muy buenos documentales también. Muchos de estos documentales los pueden ver con libertad en internet. Está una página que se llama creacionistas.com donde puedes ver videos. Hay un video muy bueno que se llama Planeta Joven, que lo puedes buscar en YouTube. Es un video con mucha evidencia. Explican carbono 14, explican la salinidad de la Tierra, explican muchas evidencias que demuestran que la Tierra es joven. ¿Ok? La Tierra es reciente. La Tierra fue creada de la nada. Dice Hebreos 11:3 que por la fe entendemos haber sido constituido el universo de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fue hecho de la nada. Y es interesante pensar en esto porque según la ciencia el universo no se pudo haber originado de la nada. Eso
¿Alguien conoce las leyes de la termodinámica? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Así que la energía no se crea, no puede haber sido originado de la nada, pero el Big Bang desafía esa regla. Porque ya después tiene que venir Stephen Hawking recientemente a desafiar esa ley con una teoría que él dice, el universo se hizo de la nada. Pues estamos de acuerdo, o sea, tu religión es parecida a la mía, finalmente es religión, porque se acepta por fe, nadie lo vio. Algunos dirán, sí, pero es que en los libros de texto de la escuela hasta hay fotos del Big Bang, ¿no? Nadie lo vio, todos por fe. Hay que creerles a ellos y decirles que la evidencia, ¿cuál evidencia? ¿Tú la comprobaste? No, le crees a aquellos que también le creyeron a alguien más. Entonces, así como nosotros entendemos que el universo fue hecho de lo que no se veía, a fin de cuentas, decir que Dios no existe, terminas diciendo que de la nada se originó todo. Instantánea, Salmo 33:6. A ver si alguien lo encuentra antes que yo, porque... ¿Sí? Por la palabra de Jehová. Vamos a ver cómo día tras día, no le mencionaba yo que vamos a avanzar rápido sobre el Génesis, así que no vamos a ver con detalle todo el capítulo 1, pero fíjate cómo Dios, cuando crea, vemos que Él tuvo que hacer un tremendo esfuerzo, ¿no? Capítulo 1, versículo 3. Dijo Dios, sea, y fue. Y lo encontramos una vez más en cada uno de los días. Dios habló y fue hecho. Dios, sentado en su trono, mandó, y por su autoridad, que nadie puede resistir, ni siquiera la nada puede resistirla, todo se origina. ¿Se esforzó mucho Dios? Nada puede resistir su autoridad. Fue su palabra la que creó cada cosa. Así que fue instantáneo. Algunos dirán, oye, pero es que no, tenemos que adaptar los miles de millones de años en la Biblia porque la evidencia, etcétera, etcétera. Oye, pero la Biblia también dice que Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cuánto se va a tardar? Se tardará los miles de millones de años, va a volver a hacer otro Big Bang y vamos a tener que esperar unos 20,000 millones de años ahí sentados hasta que Dios nos prepare en nuestro nuevo planeta. ¿Cuánto tardará? No podría yo decirte con exactitud el cuánto tardará, pero evidentemente no serán miles de millones de años. No creo que tarde, si acaso, pensaría yo, otros 6 días. Pero no, si creo que Dios creará cielos nuevos en breve, ¿por qué dudar que Dios pudo haberlo hecho también en 6 días antes? ¿Sabes qué me dijo Suriel hace unos días? Creo que estaban los muchachos, fue el viernes por ahí. Hablamos de los 6 días de la creación y cómo Dios creó cada uno. Y Suriel me dijo, ¿y por qué tardó tanto? Dios podía haberlo hecho más rápido, dice él. Tiene razón, pero Dios quiso hacerlo así, por un orden. Ok, vamos a pensar en algunas cosas más también aquí. Tiene apariencia de edad. ¿Cómo es esto? Hay muchas cosas que sí aparentan más edad. Supongamos que inventamos una máquina del tiempo y metemos en esa máquina del tiempo a un biólogo, a un antropólogo, a varios científicos ahí, los mandamos y los mandamos al día 15 después de la creación. Y cada uno a su especialidad, ¿no? Ya va uno y estudia los árboles, otro va y estudia las montañas, otro va y estudia al ser humano, otro va y estudia las plantas. Y el que estudió a Adán y Eva, ¿qué va a decir? No, estos bebés tienen 15 días de nacidos. ¿Dirán eso? ¿O qué conclusiones llegarían? No sabría qué apariencia de edad tenía Adán y Eva. Pero ¿te imaginas que Dios puso 2 bebés ahí en el piso? Y los árboles, 15 días. ¿Dios plantó semillas? ¿Qué hizo Dios? Una creación con apariencia de edad. Tenía apariencia de edad. Y las estrellas que tenían, ¿qué distancia tiene la estrella más cercana?
4 años luz. Eso significa que la luz tardó 4 años en llegar. Hay estrellas que se encuentran, o galaxias que se encuentran a miles de años luz. Y algunas millones. Ahí. Algunas tienen millones de años luz. Entonces todavía no podría. No, es de allá. Ahí está. Pero, ¿qué fue lo que pasa? Dios creó con apariencia de edad. Vemos nosotros estrellas que emitieron una luz cuando todavía no existían. Porque Dios creó el universo con apariencia de edad. Sobrenatural. La creación tiene una característica que es sobrenatural. No podemos explicar nosotros qué hizo Dios, cómo lo hizo. Porque Él creó el tiempo, no se sujeta ni es afectado por el tiempo. Él creó las leyes de la naturaleza, de modo que las leyes no afectan a Dios. Y otra cosa más, centralizada en el hombre. ¿Qué pasó, Goyo? ¿No se escucha esa? Fíjate en el balance nomás, o en los cables de atrás. En la casa sí se oye bien. Centralizada en el hombre. Para algunos puede ser que eso suene un poco extraño, porque a fin de cuentas deberíamos de pensar que toda la creación tendría que estar centralizada en Dios, ¿no? Toda la creación tendría que estar centralizada en Dios. Pero aquí encontramos que la creación fue centralizada en el hombre. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas la creación honra a Dios. El propósito de la creación es honrar a Dios. Pero manejamos una creación centralizada en el hombre. ¿Por qué? Porque todo el universo entero fue creado en bienestar del hombre. Es increíble cómo cada detalle del universo está para beneficio del ser humano. Estamos en una posición ideal, podemos estudiar muchas cosas en cuanto a eso, la posición del planeta Tierra, la órbita, la inclinación, detalles increíbles que Dios tuvo en cuidado. ¿Para qué? Para que haya este planeta especialmente diseñado para el ser humano. ¿Con qué objetivo lo hizo? Para honrarle a Él. ¿Ok? Ahí está un poquito en cuanto a los detalles. Ahora, vamos a entrar nosotros, ya terminando lo del día de hoy. Quisiera nada más pensar un poquito en un resumen de los días de la creación. Día 1. ¿Cómo se encontraba la tierra? Desordenada y vacía. Podemos pensar que había un planeta que Dios creó en el primer día y estaba desordenado y vacío. Algunos dicen, ¿por qué estaba desordenado y vacío? Porque a fin de cuentas Dios crearía algo desordenado y vacío. Entonces tratan algunos de colocar entre el día 1 y el día 2 eventos como la caída de Satanás, y que eso causó un cataclismo que desordenó la tierra. Pero ¿sabes una cosa? No hay sustento bíblico para decir eso, no lo hay. Es sencillamente una hipótesis. No vas a encontrar nada en la Biblia que lo apoye. Y de hecho, Satanás, antes de su caída, dice en Zacarías, si no me equivoco, cuando habla de la... él dice que se paseaba por el jardín. Perdón, no escucho. En Ezequiel. Cuando Satanás se paseaba antes de su caída por el huerto del Edén. Así que en el huerto del Edén ahí no lo encontramos. Fue plantado después. Entonces, ¿por qué está desordenado y vacío? Dios quiso hacerlo así. ¿Por qué razón? Él quiso. Yo creo que nos enseña una cuestión también de cómo Él va trabajando en ordenar algo. Pero el hecho es de que Dios lo hizo de esa manera. Mira esto. 6 días. Isaías 45:18, si vamos a buscarlo por favor, y leer algo que yo lo pondría como un paralelo con lo que estamos viendo ahora aquí en el Génesis. Isaías capítulo 45, versículo 18, lo voy a leer. Dice así: porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es
Dios el que formó la tierra y el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuera habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Mira cómo aquí habla de algo interesante. Dice que Él creó los cielos y formó la tierra. Y luego dice que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Aquí empieza a explicar algunas cosas. A mí me gustaría hacer un paralelo en estos 6 días. Cómo primero la encontramos que estaba desordenada. Y dice que la hizo. Pero también la tierra estaba vacía. ¿Y qué? La compuso. En el día 1, es interesante recordar y memorizar los días. Día 1, ¿qué fue lo que Dios hizo? La luz. ¿Cómo explicamos luz sin lumbreras? Dios es luz. ¿De dónde venía la luz? De Dios mismo. Dios puede crear, no necesita una lumbrera para que haya luz. Él es luz. Es más, vamos a ver más en Apocalipsis que el nuevo cielo y nueva tierra y la Jerusalén particularmente dice, no hay necesidad de luz. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios ilumina a la ciudad. Por otro lado, en el día 2, ¿qué crea Dios? Aire y agua. Hay expansión, dice el día 2, vamos a ver aquí un momento. Dice día 2, versículo 6, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Inicialmente el planeta era una pelota llena de agua nada más, era pura agua, pero dijo, hay expansión, hay separación entre el aire y el agua. Y se crea lo que sería la atmósfera. Entonces, eso sería el segundo día. Aire y agua son separados. Sabemos nosotros que la composición química del aire está relacionada con la composición química del agua también. En el día 3 dice, versículo 9, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Entonces tenemos aquí el día 3, en el día 3 tenemos que Dios separa el agua, surge la tierra y también hace algo más en el tercer día, versículo 11. Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto. ¿Qué hace? Plantas. La tierra ya tiene forma, ya hay luz, hay aire, hay agua, hay tierra, hay árboles, plantas. Entonces podríamos decir que empieza lo que es aquí la vida animal, la vida vegetal en ese momento, pero todo esto tiene que ver con que la tierra estaba desordenada. Termina el tercer día, ¿sigue desordenada? Ya no, ya hay orden, porque hubo separación. ¿Qué se separó en el primer día? La luz de las tinieblas. ¿Qué se separó en el segundo día? ¿Y qué se separó en el tercer día? El agua surge de la tierra y la tierra es llena. Ya no está desordenada. ¿Pero qué sí está? Está vacía. Porque en el cuarto día, ¿qué crea Dios? Lumbreras. Fíjate que el cuarto día, aquí tenemos una relación, que el cuarto día la tiene relación ¿con qué? Con el día primero. A ver si se ve aquí. Las lumbreras se relacionan con la luz. Entonces, había luz, pero no había lumbreras. En el quinto día, ¿qué crea Dios? Pájaros y peces. Había aire, pero en la atmósfera estaba ¿qué? Vacía. Entonces el aire se llenó con pájaros y el agua se llenó con peces. Ya entonces la luz ya no está vacía porque tiene lumbreras, el aire ya no está vacío porque tiene pájaros, el agua ya no está vacío porque tiene peces, pero la tierra todavía sigue vacía. Entonces en el día 6, ¿qué crea? Animales y el hombre. Y las plantas están relacionadas con la necesidad de los animales y el hombre también.
¿Ok? Entonces, cada uno de los días de la creación van primero, los primeros 3 solucionan el punto de que estaba desordenada y la segunda sección de 3 solucionan el punto que estaba vacía. Brevemente, así explicamos. Hace un tiempo di una predicación yo sobre lo que es los días de la creación, que esta predicación se llamaba Nuevas Creaciones. La tengo aquí, completa. Se las voy a dar en 5 minutos. Para explicar algo. Lo que quiero explicar es interpretación literal. Entendemos literalmente que Dios creó en 6 días, ¿qué? Primer día, la luz. Segundo día, así. Literalmente, Dios lo hizo. Eso lo entendemos, lo creemos. ¿Ok? Pero podemos aplicar. ¿Cómo puedo yo aplicar esto a mi vida? Primero necesitamos un permiso para poder hacer esto. Si yo voy a hacer una alegoría, necesito yo encontrar una base bíblica para poder aplicar a mi vida. Por ejemplo, 2 Corintios 4:6 dice, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Fíjate cómo aquí Pablo hace un paralelo entre ¿qué? El primer día de la creación, ¿con qué? El primer día de mi salvación. Entonces vamos a hacer seguir con la alegoría de Pablo. Pablo hizo una alegoría, no interpretó alegóricamente, usó una alegoría entre la creación y nosotros. Y vamos a tener esta alegoría también nosotros, en la cual vamos a estudiar cómo estos 6 días después de la creación van adquiriendo sentido para nosotros. Primer día, ¿qué creó? La luz. Entonces la palabra clave aquí es luz. ¿Qué características tiene una vida sin Cristo? Sigamos la alegoría. Obscuridad. Las aguas en la Biblia muchas veces representan las multitudes de la gente que no tiene a Cristo, la gran masa de la humanidad. Y así el Espíritu de Dios, ¿qué dice el versículo 1? Se movía sobre la faz de las aguas. ¿Y qué hace el Espíritu de Dios? Busca a los hombres para convencerlos de justicia, pecado, juicio, pecado y juicio. Ya lo revolví. Justicia, pecado y juicio. ¿Sí? Convence. ¿Para qué? Para salvar. El Espíritu Santo trabajó en nosotros y Él en un momento dijo, sea la luz. ¿Y qué vino a mi corazón? La luz. El día que yo recibí a Cristo, ocurre lo que menciona 2 Corintios 4:6. Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Él resplandeció en mi corazón para conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y podríamos ver otros versículos más que mencioné en aquella ocasión, Juan 8:12, Juan 12:46, 1 Tesalonicenses 5:5, hablando de esa luz que vino a mi corazón, como el día 1 de la creación. En el segundo día, primer día, palabra clave, ¿qué? Luz. Segundo día, ¿cuál sería la palabra clave del segundo día? Separación. Comenzamos nosotros a hablar de separación. Ya en el primer día hubo separación. En los primeros tres días hay separación. Ahora, dice aquí, separe las aguas de las aguas, versículo 6 aquí, versículo 6, 7. Si tú cuando Dios te da la iluminación, ¿qué viene a hacer esto? Cuando el primer día en mí, ¿qué es? Salvación. En el segundo día, ¿qué podríamos hablar? Una palabra parecida a separación en nuestra vida. Si el primer día es salvación, segundo día sería separación, tiene que ver con santificación. ¿Sí? Segundo día podríamos hablar nosotros de santificar, separarnos. En el tercer día hubo otra separación más. ¿Y qué separación hubo? Tierra del mar. Y la tierra produjo algo que son plantas. ¿Qué podríamos hablar nosotros? Quiero explicar algo claramente aquí. ¿Estoy interpretando la Biblia ahora? No, no la estoy interpretando.
La interpretación tiene que venir siempre antes de esto que estamos haciendo. Ahora estamos siguiendo con una alegoría para aplicar a mi vida, ¿sí? Estamos sacando tipos, alegorías y sacar algo práctico para nosotros, pero siempre sobre la base de una correcta interpretación. Entonces, en el tercer día, la palabra clave que podríamos poner aquí sería llevar fruto. Primero, la luz, luego, primer día salvación, segundo día santificación, separación, tercer día tiene que ver con llevar fruto. Una vez que tu vida empieza a santificarse, entonces, ¿qué produce para Dios? Frutos. Y bueno, así avanzaríamos nosotros al cuarto día. ¿Y el cuarto día qué hizo Dios? Fíjense cómo está el paralelo. El primer día estaba la luz y puso Dios lumbreras. Entonces, aquí lo que vamos a encontrar, la palabra clave aquí sería brillar. Hay salvación, después de la salvación viene santificación, después de la santificación hay que llevar fruto. ¿Y el fruto qué va a hacer? ¿Qué es lo que produce mis frutos en los inconversos? Que vean, ¿qué cosa? Vuestras buenas obras, que vean tu testimonio. Dice, por ejemplo, Daniel 12:3, dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas en perpetua eternidad. ¿Te das cuenta cómo tenemos que brillar? Como las estrellas. Entonces, Daniel hizo también un paralelo entre las lumbreras y el brillar del justo. Y entonces podemos llegar nosotros aquí con la tercera, que tiene que ver con el hecho de brillar. Ahora, seguimos avanzando. El quinto día, ¿qué crea Dios? Los pájaros. Aquí la alegoría, por ejemplo, que planteaba, esta es una alegoría de un autor que es lindo leerlo, cómo estudia la Biblia, se llama Warren Wiersbe. Puedes tú leer sus libros y él plantea esta alegoría también de la creación. Él dice que algunos cristianos son como los peces atrapados en la gran masa de la humanidad perdida y no se pueden elevar por encima de esta. Tienen al Dios como dador de su vida, pero su vida es controlada totalmente por su medio ambiente. Hay cristianos como peces atrapados en el agua, viven con la corriente, a donde vaya la corriente para allá van. Pero el creyente espiritual es como un pájaro que tiene victoria sobre la influencia de la tierra y vive en los lugares celestiales. Dice Isaías 40:31, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces aquí la palabra clave que podríamos decir aquí es victoria. ¿Las circunstancias afectan tu vida o tú dominas sobre las circunstancias? Y luego venimos al sexto día, siguiendo la alegoría, y podríamos hablar nosotros de la creación del ser humano. Y la palabra clave que es aquí es dominio, porque Dios dice aquí que el ser humano iba a señorear sobre la creación y encontramos nosotros dominio. Un cristiano tiene dominio sobre las circunstancias cuando es maduro, mientras que el cristiano carnal, las circunstancias lo dominan a él. Dios nos ha dado dominio, pero nosotros debemos ejercer esa posición. Dice Gálatas 5:1, estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y el séptimo día, ¿qué ocurre? No hubo más creación. ¿Dios estaba cansado? No. Dios no necesita descansar, pero dice Jesús posteriormente que Él lo hizo como por necesidad nuestra, no de Él. Lo dejó como ejemplo. Lo último en la vida del cristiano es una vida reposada en el servicio a Dios. Dice Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Resumen, empecemos a resumir al revés. Palabra clave de este día, sería dominio. Empecemos del séptimo, reposo. Ahora, yo no puedo vivir una vida de reposo si primero no tengo dominio. ¿Dominio de qué? Dominio
de las circunstancias. Pero yo no puedo tener dominio de todas las circunstancias que vienen a mi vida, que me afligen, si primero no tengo, acá, victoria. No va a haber dominio si primero no tengo victoria sobre la influencia de esas cosas terrenales. Ahora, yo no puedo tener esto, no puedo tener victoria si no cumplo mi deber ¿de qué? De brillar. Y lo mismo, no puedo brillar yo en el mundo oscuro si no llevo ¿qué? No llevo fruto. Pero yo no puedo llevar fruto si antes no hay ¿qué en mí? Separación. Y no puede haber santidad, no se le puede pedir a una persona que sea santo si primero no hay ¿qué en él? No hay salvación. Luz, salvación. ¿Te das cuenta? ¿Qué hicimos al final? Una alegoría. No uses las alegorías para interpretar. Son bonitas, ayudan a recordar. Es curioso cómo la gente luego recuerda las alegorías y no recuerda la interpretación. Úsalas para recordar, sí, pero siempre inicia con una correcta interpretación. ¿Ok? Bueno, recordemos brillar, recordemos los días de la creación, recordemos lo que pueden significar en mi vida y vayámonos con ese desafío. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este día y gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, conocerte. Nos permites, mi Dios, haber recibido esa luz que nos has dado. Ayúdanos, mi Dios, a vivir en santidad, porque para eso fuimos creados, mi Dios, para poder nosotros lograr finalmente ese dominio, Señor. Gracias, Padre, porque en ti tenemos el propósito para el cual fuimos creados. Y vivir ese propósito produce una vida plena, una vida llena. Gracias, mi Dios, por ese tiempo. Gracias porque podemos estudiar tu palabra, entenderla y creerla. En tu nombre oramos. Amén.